Ok, aquí ya está grabando, perfecto. Muy bien. Entonces, compartir imagen otra vez. Listo. Voy a darle un poquito más de zoom. De pronto se ve un poco mejor. Ujú. Zoom in. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea hoy? Eh, la idea hoy es aprender cómo hacer de alguna manera como predicciones o como de alguna forma estimaciones de valores en conjuntos de datos grandes, es decir, en poblaciones. Me explico. Eh, Uno muchas veces no tiene acceso a toda la información, a todos los datos de una población en específica. Piensa usted en el caso número dos, en absolutamente todos los clientes del banco, pues uno no tiene como uno no tiene como acceso absolutamente a todos los datos de cada uno de los clientes, no tanto porque no estén disponibles, sino que por muchos motivos. Número uno, porque, bueno, primero, las administraciones son muy celosas de la información, entonces como que dicen, si usted quiere, para el análisis, le puedo dar información de tantos clientes, no se los voy a soltar todos. Número dos, a veces cuando a uno le interesa una población completa de individuos, eh, como que hay muchas dificultades. Número uno, puede que las bases de datos sean tan masivas que hacer las operaciones se complique, entonces uno trabaja con la información de una muestra. O número dos, simplemente ni siquiera se tiene acceso a la información. Es decir, muchas veces ni siquiera uno tiene los datos de absolutamente todos los individuos de la población. Entonces, lo que vamos a cubrir hoy son como un par de aspectos básicos acerca de cómo estimar, de cómo predecir eh, algunos valores sobre la población. Entonces, sobre esto hay muchísima literatura y hay muchísimos métodos y hay como muchísimas técnicas. Hoy y mañana vamos a cubrir como las técnicas más importantes, las más relevantes. Hoy lo vamos a hacer en el contexto de poblaciones generales, o sea, hoy lo vamos a hacer como en el contexto de un conjunto de datos donde yo tengo unas variables y quiero predecir, quiero estimar como el valor en la población de alguna cantidad. Mañana, en la última sesión, bueno, no, honestamente yo no conozco como la profesión de todos ustedes, pero voy a tocar un tema muy, muy importante, sobre todo para la economía y las finanzas, que son los modelos de regresión, para poder aprender o poder recordar de alguna manera, en caso que ya lo hayan visto, cómo hacer predicciones y cómo hacer estimaciones cuando uno tiene como input varias variables independientes o explicativas y uno quiera predecir una cantidad que dependa de esas variables. Entonces, hoy vamos a trabajar como sobre poblaciones en general y vamos a aprender a hacer estimaciones de promedios y de porcentajes y de tasas. Y mañana vamos a expandir eso en un contexto de modelos econométricos y de regresión para poder hacer estimaciones y poder hacer predicciones cuando no tenga bases de datos que lo permitan. Entonces, en el caso de hoy, vamos a trabajar con una base de datos de microestablecimientos. Esta es una base de datos que yo descargué del DANE, todo esto es gratis. Digamos que esto está disponible. Em, y los, y la base de datos que les mostré, de hecho, vamos a ver si puedo verla aquí. Es un archivo CSV, entonces voy a abrirlo con mi Notepad. A mí me gusta trabajar con el Notepad. Esta base de datos contiene 33.000 registros, tenemos 33.000 microestablecimientos, 33.000 empresas. Y bueno, mire, un montón de variables. Yo creo que, bueno, ahorita miramos cuántas son en total. Yo creo que son más de 100. Entonces, lo que vamos a hacer es ejemplificar todo con esa base de datos. Entonces, vamos a discutir un poquito la base de datos antes de iniciar. Entonces,
Esta base de datos contiene la información de empresas con 9 o más personas ocupadas. 9 o más personas ocupadas. Entonces, como que de alguna manera los datos o cuando hicieron la operación estadística delimitaron la información a empresas que tuvieran esa cantidad de empleados, 9 o menos, creo que dije más, 9 o menos personas ocupadas. Y además de la cantidad de empleados, estas empresas van a estar en unos sectores en particular, que son el comercio al por mayor, comercio al por menor y venta de motocicletas y sus accesorios, los talleres de mantenimiento y reparación de vehículos automotores y todos los establecimientos de servicios sin incluir los financieros, el transporte, la educación pública y los establecimientos de orden gubernamental. Entonces aquí, o sea, como que estamos delimitando un aspecto, unas empresas que vamos a llamar micro, eh, en unos niveles muy fundamentales de, bueno, de tamaño, en términos de que vamos a hacerlo con 9 personas o menos, o sea que toda la información que tengamos aquí son de compañías pequeñas y en estos comercios. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros hagamos la inferencia, cuando nosotros hagamos las predicciones, cuando nosotros hagamos las estimaciones, eh, son estimaciones que van a estar dadas para ese tipo de microestablecimientos. O sea, a pesar de que estos datos hacen referencia a eh, datos de a nivel nacional, o sea, datos de Colombia, porque esto es una operación estadística a nivel nacional. Estos datos corresponden a datos de 2016. Creo que ya hay otra versión de esta encuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener estimaciones, vamos a obtener conclusiones acerca de este tipo de compañías. Es decir, si yo tengo datos a nivel nacional, son datos a nivel nacional y las conclusiones las voy a poder obtener para este tipo de microestablecimientos. O sea que si usted quiere hacer estimaciones o quiere hacer predicciones para establecimientos con más de 9 personas, pues estos datos no le sirven. ¿Por qué? Pues porque estos datos únicamente corresponden a los de microestablecimientos. Entonces, a pesar de que tengamos datos a nivel nacional, no quiere decir que las estimaciones le sirvan para cualquier tipo de empresa. Sería muy osado y sería muy, de alguna manera, eh, atrevido decir que con esta información vamos a poder hacer predicciones para todo tipo de empresa. Y no, las conclusiones que vamos a sacar aquí, las estimaciones que vamos a hacer, únicamente son para los microestablecimientos con 9 personas o menos, en el comercio por mayor, comercio por menor y venta de motocicletas, bla, 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 bla. Em, Tomé este Profe, una ejemplo, pregunta, qué pena le sí. interrumpo. O sea que el método que vamos a ver hoy, por ejemplo, yo no lo podría utilizar para pronosticar, para pronosticar el precio del petróleo, por ejemplo. De alguna manera, o sea, mi mensaje es el siguiente. Número uno, si yo quiero pronosticar precios de petróleo, por ejemplo, o yo quiero como de alguna manera predecir algo en ese sentido, el primer mensaje que estoy tratando de dar es que uno tiene que tener datos en relación a la variable que a mí me interesa, que en este caso del ejemplo serían los precios del petróleo. Número uno eso. Mi punto es que si yo tengo datos de microestablecimientos, pues no puedo hacer inferencias o estimaciones acerca de macroestablecimientos, ¿no? Pues porque estos son datos de micro. Entonces, como que a pesar de que a nivel nacional, no quiere decir que porque tengo datos a nivel nacional, entonces ya esto me sirve para cualquier tipo de establecimiento, número uno. Entonces, si yo quiero hacer de alguna manera, alguna estimación, alguna predicción para petróleo, pues tengo que conseguir los datos adecuados del petróleo, número uno. Número dos, particular del petróleo, y ese caso es un caso muy particular, también sobre todo con las acciones, también con todos los valores que involucren tiempos,
¿Por qué? Pues porque uno el precio del petróleo lo va viendo a través del tiempo. Entonces lo que uno tiene al final del día es, pues lo que llaman los economistas y los financieros es una serie de tiempo. Una serie de tiempo es una variable observada, no sé, diariamente, mensualmente, semanalmente. Y claro, existen métodos para hacer predicciones en ese sentido. Eh, ¿Cuáles métodos sirven entonces, cuando uno tiene una variable y la observa a través del tiempo, los modelos son muy específicos? O sea, como que hay metodologías y como que hay modelos muy particulares para ese tipo de datos. Em, y hay demasiados. Dentro de los más conocidos están los autorregresivos, los de promedio móvil, los ARIMA, los GARCH, bueno, etcétera. Lo que vamos a hacer hoy no involucra el tiempo. Entonces, eso es un buen punto. Lo que vamos a hacer hoy sirve para hacer pronósticos o sirve para hacer estimaciones, pero para cantidades que no dependen del tiempo. Entonces, mis conclusiones, mis inferencias, mis estimaciones de las fórmulas que veamos hoy, que son, pues, digamos, muy, muy estándar, son, solamente sirven cuando yo tenga una variable que esté observando en un momento dado, en este caso en 2016, que fue cuando se llevó a cabo la encuesta. Cuando yo tengo información que observo a través del tiempo, cuando yo tengo una serie de datos, ya sean mensuales o sean quincenales o sean diarias o lo que sea, eso constituye una serie de tiempo y los modelos son modelos diferentes. Eh, es más, creo que ustedes de alguna manera, permítanme, yo miro aquí, permítanme, yo miro aquí. Claro, ustedes van a tener una clase de econometría financiera. Entonces ahí seguramente van a tocar esos modelos. En ese módulo, que creo que ustedes van a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete clases también. Ocho clases, no, siete, creo. Bueno, siete, sí. En ese módulo de econometría financiera y tal vez también en el de tópicos avanzados de finanzas, van a tocar ese tipo de modelos. Modelos que permitan hacer pronósticos a través del tiempo. Y de alguna manera la filosofía es la misma con la que vamos a trabajar aquí, porque básicamente son modelos, pero en particular los que voy a trabajar yo hoy y los de mañana, no son modelos que dependan del tiempo. No son modelos que mañana pues yo voy a hacer un ejemplo de unas acciones y de unos valores de unos stocks y eso, pero no son ejemplos donde la variable se mueve a través del tiempo, sino son estáticos. Pero la filosofía es la misma, hacer una predicción, hacer una estimación de una cantidad que no he observado. Em, y obviamente, ya sea trabajando con series de tiempo o sea, o trabajando con modelos estáticos como los de hoy, eh, todo tiene un error, ¿no? Es decir, mi estimación, mi pronóstico siempre va a estar sujeto a un nivel de error, a una confiabilidad, pues porque precisamente, y es uno de los mensajes también importantes de llevarse hoy, yo no pude observar toda la población. Entonces, yo no pude tener acceso absolutamente a todos los datos de la población. Yo no tengo acceso absolutamente a todos los factores involucrados, por ejemplo, con el precio del petróleo. Claro, yo conozco algunas cosas, pero pero yo no tengo como la capacidad ni los recursos para controlar absolutamente todo lo que de alguna manera afecte el precio del petróleo. Claro, yo tengo algunos factores muy importantes que tienen un impacto en ese tipo de valores, pero el gran problema es que tanto en los ejemplos de las series de tiempo o en los modelos econométricos o en los estáticos como los de hoy, es que yo no tengo acceso absolutamente a todos los individuos de la población, yo no tengo acceso absolutamente a todos los factores que involucran el precio, o bueno, porque si así fuera, pues básicamente como lo conozco todo, como lo sé todo, pues yo podría decir, ah, bueno, el precio va a ser tanto. Eh, un poco como un poco
un ejemplo, digamos, didáctico con el que con el que a mí yo podía entender un poco eso era, si usted lanza una moneda, eh, si usted tuviera como, no sé, si usted fuera Dios y usted tuviera acceso o usted pudiera medir o usted pudiera controlar todos los factores involucrados con el lanzamiento, usted me podría decir, ah, va a caer cara o va a caer sello. Es decir, si usted tuviera acceso a la fuerza con que se lanzó a la moneda, el rozamiento con el aire, la gravedad, el tipo de moneda, bueno, como que si usted pudiera controlar absolutamente todo lo que envuelve esa realidad, yo sería capaz de decir, va a caer tal cosa. Lo mismo con lo de los precios, por ejemplo. Si yo tuviera acceso o tuviera conocimiento de todo lo que podría afectar el precio, yo podría decir, el precio en tal momento va a ser tanto. ¿Por qué? Porque yo podría saber de alguna manera si va a bajar o va a subir, si se va a mantener estable o no, dependiendo de todos los factores que son infinitos que estén involucrados con esa realidad. Entonces, como eso no es posible, pues la única salida que que tenemos en este momento es crear modelos abstractos, crear abstracciones matemáticas que me permitan a mí como decir, bueno, el precio va a ser tanto o la estimación va a ser tanto con un nivel de error del no sé qué. Claro, y voy a tener un nivel de error siempre, porque como yo no pude observarlo absolutamente todo, pues no puedo dar con exactitud cuál es el valor. Entonces, en el caso de hoy, que es el de microestablecimientos, voy a hacer unas estimaciones a nivel nacional, pero son estimaciones a nivel nacional eh, um, que involucran este tipo de compañías únicamente, micro. Entonces, si alguien quiere una estimación de algo macro, pues ya se me sale de las manos porque mi información no abarca ese tipo de compañías. Y número dos, pues mis estimaciones acerca de las características que yo elija de estos microestablecimientos, pues van a tener un nivel de error, ¿no? Porque yo no observé absolutamente todos los microestablecimientos de Colombia, observé algunos. Entonces, tenemos información de muchísimas variables. Usted se dio cuenta que había demasiadas variables eh, um, relacionadas con la actividad económica, el personal, bueno, hay demasiadas variables, hay demasiadas variables. Nosotros nos vamos a concentrar simplemente en unas cuantas. Aquí tenemos 104 variables. Nos vamos a concentrar en algunas cuantas, pues porque simplemente quiero ejemplificar cómo hacer algunas estimaciones respecto a algunas cantidades. Bueno, entonces, la primera cosa es que, lo primero que quiero que usted recuerde es, bueno, vamos a importar la base de datos. Esto es importantísimo pues para saber cómo vamos a trabajar. Entonces, lo de siempre, entonces vamos a import dataset como de costumbre. Voy a usar nuevamente la librería Base, la que viene por defecto implementada. Y voy a importar la base de datos de microestablecimientos. Entonces, acá la que dice sesión 3. No investment, esta fue la de ayer, no la de investment, fue la de microestablecimientos. Muy bien, listo. Y entonces aquí, pum, micro. Ah, bueno, entonces, bueno, varias cosas. Primero, eh, porfa, póngale micro. O sea, usted es libre de ponerle el nombre que quiera, solamente que como el script con el nombre micro, pues para que le funcione toda la práctica, tiene que ponerle lo mismo, micro. Listo. En heading, asegúrese que dice sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el título de las variables es la primera línea, ¿no? Entonces póngale aquí que en heading que sí. Y bueno, yo creo que el resto de las cosas ya las captó por defecto, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Aquí el computador como que pudo detectar los valores. Listo, muy bien. Entonces voy a darle a importar.
Y todo, si todo le salió bien, entonces esta base de datos se va a demorar un poquito más. Si todo le salió bien, entonces, si todo le salió bien, su base de datos se debe llamar micro. Su base de datos se debe llamar micro y debe tener 33.000 observaciones con 104 características, con 104 variables. Es un montón. O sea, esta es una base de datos grandecita. O sea, en total usted tiene más de 300.000 datos. O sea, es una base de datos ya no tan chiquita, ¿no? Bueno, entonces, un poco como para mm, reforzar lo que hablábamos ayer, em, fíjense que, bueno, aquí hay demasiadas variables. Claro, hay datos faltantes en algunas variables, algunas son cuantitativas, otras son cualitativas. Entonces, de la aplicabilidad, que eso es una de las cosas que más me importa que ustedes vean, pues porque no tiene sentido como estudiar cosas que no tengan aplicación, ¿no? Dentro de la aplicabilidad de la que hablábamos acerca de lo que vimos ayer, quisiera hacer una mención dado que tenemos esta base de datos, y es que digamos que de estas 104 variables hay muchas, no sé cuántas tendría que ver, pero hay varias que son cuantitativas. Entonces, lo de los componentes principales, por ejemplo, me sirve para lo siguiente, y es como que yo puedo reunir todas las variables cuantitativas, y si esas variables cuantitativas son, no sé, son 50, por ejemplo, voy a decir que son la mitad, 50 variables. Entonces, claro, alguien me puede decir, bueno, de esas 50 variables, ¿cuáles son las más importantes? De esas 50 variables, ¿cuáles son las que tienen más información? De esas 50 variables, ¿cuáles son aquellas que yo le debería poner más cuidado a la hora de analizar el conjunto de datos? ¿Por qué? Pues porque claramente analizar 50 variables todas por separado, pues es muy demorado, puede que uno cometa más errores, puede que después al final yo tenga tantas cosas que no sepa cómo interpretarlo. Entonces, lo de los componentes principales es una técnica porque para que yo tome esas 50 variables y yo pueda identificar como que cuáles son, de esas 50, cuáles son las que mayor contribución tienen en la información, en la variabilidad. Entonces lo que uno hace es construir dos dimensiones o tres dimensiones máximo, y en esas dos dimensiones, cada dimensión va a estar constituida por un porcentaje de alguna variable. Es decir, la primera dimensión, por ejemplo, eh, puede estar constituida por un pedazo de cierta variable y otro pedazo de otra y otro pedazo de otra. Y la segunda dimensión lo mismo. Entonces la idea es a través de los componentes, a través de esas dimensiones, decir, mire, de esas 50 variables, yo puedo resumirlo todo en estas dos dimensiones. O sea, de 50 pasé a 2. En esas dos dimensiones estoy capturando por ejemplo, ayer capturábamos el 80% de la información. O sea, en lugar de analizar las 50 variables, voy a analizar únicamente estas dos dimensiones y analizando estas dos dimensiones estoy capturando tanto por ciento de la información. Y obviamente, pues, pues alguien me puede decir, pero el 80% apenas, ¿por qué no el 100? Pues porque si quiere el 100, pues le toca analizar todas, ¿no? Claro, si usted quiere el 100% de la información, pues le toca analizarlo todo, pues ¿qué hacemos? Entonces estoy considerando las dos dimensiones con mayor cantidad de información, ¿no? 80%. Si es después algunas me dijeron, si usted captura más del 70%, está a salvo, tranquilo. Eso es una muy buena representación del conjunto de datos. Y con esas dimensiones yo puedo establecer cuáles son las variables con un mayor impacto. Como que, miren, en esta base de datos las variables más importantes son esta y esta en tales proporciones. Y además, con el biplot, con ese gráfico que hicimos ayer, pues bueno, además de identificar esas variables importantes, puedo identificar como
cómo están agrupados los individuos en relación con esas variables. O sea, puedo saber, bueno, estas compañías tienden a tener más o a estar en concordancia con la variable uno o con la variable 2 o con la variable 3 y puedo ver grupos de compañías, ¿no? Puedo ver, mire, todas estas compañías tienen las mismas características, o sea, puedo hacer como una segmentación de la base de datos, como partir la base de datos en grupos que sean homogéneos. Entonces es como un poco la idea. Entonces en este caso que tenemos 33.000 registros, tenemos 33.000 datos, de hecho voy a rectificarlo, tenemos 33.000 observaciones, tenemos 104 variables, no vamos a fijarnos en todas, pues porque no acabaríamos, simplemente vamos a hacer estimaciones, vamos a hacer predicciones para algunas cuantas. Entonces, voy a repasar como lo básico que uno le enseñan en esto de tratamiento de, mm, de estimaciones para poblaciones fijas. Si sus datos dependen del tiempo, esto no le sirve. No le sirve porque esto no tiene una estructura temporal en las fórmulas. Las fórmulas que vamos a ver hoy no involucran el tiempo. Si sus datos tienen una estructura temporal, le toca hacer o una serie de tiempo o un modelo econométrico con tiempo. Y bueno, espero que usted lo cubra en sus próximas clases. Por lo menos, la última vez que yo dicté esa clase de, mm, de modelos financieros, tocaba los modelos que yo les dije, ¿no? Autorregresivo, promedio móvil, ARIMA, GARCH, BARCH también. Y bueno, creo que se me escapa alguno, pero por lo menos esos. Estoy seguro que los va a trabajar. De hecho, voy a ver quién les va a dar esa clase. La de econometría Arturo González y la de tópicos avanzados en finanzas Jaime Niño. No, sí, seguro. Seguro que lo van a hacer. Seguro que lo van a hacer. Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar. Siempre le recomiendo copiar este pedacito de script aquí en la línea 27. Pues obviamente a usted no le va a salir ni Juan Camilo ni todas esas cosas, simplemente le va a salir su ruta de acceso. Y asegúrese que su base de datos tenga las 33.000 observaciones y las 104 variables. Repito, no vamos a trabajar, no vamos a hacer estimaciones para las 104, pues porque si no, no acabamos. Bueno, entonces, ok. La primera parte de la inferencia que vamos a hacer, las primeras estimaciones que vamos a hacer son como las más básicas. Y la primera es sobre una tasa, sobre una proporción. Entonces, una de las 104 variables, una de las 104 variables corresponde al sector del microestablecimiento, de la compañía. Entonces, obviamente, pues vamos a ver aquí un poquito como cuál es el tipo de objeto. Voy a poner aquí class micro. Esto debe ser un data frame. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Sí, esto es un data frame. Y por dentro, este data frame tiene pues 104 características. Una de ellas es el sector. El sector, en este caso, está dado por industria, industria, comer, no, sí, industria es el número uno, el número dos es comercio y el número tres es de servicios. O sea, el sector, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es una variable cualitativa, por decirlo de alguna manera, categórica, no es una cantidad. A pesar de que la variable esté codificada con numeritos, no quiere decir que usted vaya a hacer una predicción, no quiere decir que usted vaya a hacer una estimación de un número, no. Vamos a hacer una estimación de una tasa, vamos a hacer una estimación de una proporción. Entonces, en ese sentido, lo primero que usted tiene que saber es que, bueno, dentro de esas 104 variables hay una que es el sector y ese sector únicamente tiene esos niveles. Entonces, bueno, como les venía diciendo, pues yo voy a escribir aquí, bueno, si usted, primero, recuerde, si usted escribe sector, por ejemplo, en la consola no le va a salir nada, ¿no? O si escribe sector en mayúsculas, tampoco le va a salir nada, porque no hay ningún objeto en la consola que se llame sector. Ese objeto hace parte de la base de datos que yo llame micro.
Entonces, que cómo accedo a la información del sector. Pues usted escribe micro y pone después signo pesos. Y bueno, ahí usted busca el sector. Bueno, es la última, de hecho. Es la última. Usted me puede decir, uy, Juan Camilo, ¿y cuál es el significado de todas estas preguntas? 29, la P51, la P. Pues obviamente eso está en el diccionario de datos del DANE, ¿no? O sea, como que usted se tiene que meter a la encuesta y toca leer, igual que vimos con la EDIT, con la encuesta de innovación y tecnología, pues todas esas preguntas están codificadas, entonces tenemos que saber qué es cada cual. Pero pues bueno, eso yo ya lo hice, yo ya revisé y yo sé que, pues bueno, este en particular tiene el nombre, pero, pero las demás a ustedes les toca pues buscar en el diccionario de datos. Entonces, bueno, usted simplemente pues ya señala así, ¿no? Microsector. Y eso le da acceso a toda la información de la base de datos. Entonces, mire, eso es un montón de unos, de dos y de tres. De hecho, toda esa información, pues para no estar escribiendo micro, para no estar, usted tiene dos opciones. O hace el attach, hace un attach para no estar escribiendo micro, signo pesos, sector, o hace lo que vamos a hacer y es, voy a denominar un objeto nuevo que se va a llamar sector minúscula, ¿no? En minúscula. Y ese objeto pues lo voy a tener ahí en el ambiente global, entonces esa es la línea 140, la línea 41, perdón. Ok. Entonces fíjese que ahora hay un objeto en el ambiente global que se llama sector. Y es un objeto que tiene únicamente o unos, o dos, o tres. Y es un objeto grande. Es más, voy a escribirlo aquí en la consola. Voy a ponerle length de sector. Voy a ponerle length de sector. Y tenemos 33.013 datos. 33.013 datos. Si usted pone table de sector, vamos a ver, me salen 3.260 de la primera categoría, o sea, de industria, 20.086 de comercio y 9.667 de servicios. Recuerde, esto que estoy haciendo o sea, en términos de la estimación, pues no tiene como una implicación directa, pues porque yo quiero, con base en esta información, poder estimar el porcentaje poblacional de empresas de, por ejemplo, industria o de comercio, de servicios a nivel nacional con base en esta muestra. Es decir, yo tengo una muestra de microestablecimientos eh, en Colombia, pero pues como no pude observar absolutamente todos los individuos de la población, todas las microempresas de Colombia, pues con base en la información de esta muestra yo quiero estimar la tasa, la proporción de microestablecimientos de alguna categoría, la que usted quiera. De hecho, lo vamos a hacer con las tres, creo. Entonces, antes de hacer eso, antes de hacer esa estimación, lo que yo le decía ayer era, cuando estábamos trabajando con los componentes principales, era que haga un poquito de estadística descriptiva, es decir, antes de, y esto le aplica a usted cuando haga machine learning, cuando haga cualquier cosa así sofisticada, cualquier modelo así súper wow, entienda los datos, o sea, como que antes de lanzarse a hacer cualquier cosa, como que, bueno, esto importa la base de datos, qué clase de objeto es, cuáles son las dimensiones, hagamos un par de gráficos, calculemos un par de promedios, un par de coeficientes de variación, para darme un sabor de cómo lucen los datos. En California yo tenía un profesor que decía, bueno, antes de hacer el modelo, ¿qué hace usted? Entonces uno le decía, no, la cosa era así. Bueno, usted quiere, él nos hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué usted quiere estimar tal cosa? Entonces, ¿qué hace usted? Entonces, uno lo primero que uno decía era proponer el modelo. Entonces decía, no, mal. Uno le decía entonces, como, bueno, uno empezaba como con cosas muy avanzadas, pero entonces lo que él decía siempre, y tiene razón, es uno antes de hacer cualquier cosa, mira sus datos, entiende sus datos, se da un sabor de sus datos, mira que todo esté coherente, que todo esté en el formato adecuado, que todas las variables estén expresadas
en el formato que debería ser. Si es billones, si es millones, en qué unidades de medición me conviene más expresar las cosas. ¿Tengo datos faltantes? Y si es así, ¿los voy a eliminar o los voy a imputar? Bueno, como que todos esos gráficos, todas esas medidas, es bueno hacerlas antes de hacer cualquier cosa. Entonces, es lo que estamos haciendo. Tenemos 33.000 datos del sector, de sectores y de esos datos, pues bueno, de industria tenemos 3.000, de comercio 20.000 y de servicios 9.600. Entonces, con esta información lo que yo quiero es estimar, quiero predecir, quiero inferir en toda la población, dado que no pude observar todos los microestablecimientos de Colombia, en toda la población, en todo Colombia, cuál es la tasa, cuál es la proporción, porcentaje de individuos de empresas que pertenezcan a la industria, por ejemplo. Entonces, obvio, si yo hubiera podido hacer un censo, por ejemplo, si yo hubiera podido hacer como observar todos los microestablecimientos de Colombia en todos los departamentos, en todas las ciudades, pues ya, pues simplemente hago el cálculo y ya, pues digo cuál es el porcentaje y listo, pues porque tengo el censo. Pero pues como no pude, tengo simplemente la información de una muestra, pues que es una muestra grande en este caso, pues nada, ahí voy a hacer la estimación. O sea que voy a tener un nivel de error, voy a tener un nivel de error. Y lo que yo le decía, si su característica involucra el tiempo, pues estas fórmulas que vamos a ver hoy no le sirven, le toca como con una serie de tiempo y pues la filosofía es la misma, solamente que esas fórmulas son un poco más complicadas porque tiene el tiempo detrás y tienen otros conceptos detrás como el de estacionalidad, como el de volatilidad, como el de varianza constante, eso se llama heterocedasticidad. Entonces, como que son modelos un poco más complejos, pues porque tienen un factor de análisis adicional, pero pues la idea es básicamente la misma. Bueno, listo. Entonces, ahí ya tenemos la variable definida, el sector. Y entonces, lo primero que quiero ver es si hay datos faltantes o no. Entonces, recuerden nuestras funciones, una de nuestras funciones favoritas, que es la is.na. Entonces, recuerde que esa función me dice falso, me dice falso si el dato está completo y verdadero si el dato falta, si el dato falta. Obviamente, pues como si yo solamente ejecutara solamente esa función, pues me van a salir un montón de falsos, por ejemplo, en caso de que estén completos. Claro, mire, ahí están. Entonces, obviamente, como no me voy a poner a ver a mano uno por uno, si en todos los datos dice falso, pues utilizo la función any, pues para saber si alguno de esos datos dice true, ¿no? Si alguno de esos datos dijera true, pues quiere decir que hace falta, como que está incompleto, ¿no? Como que nos falta algo. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver, cuando ejecute esto, ¿qué va a pasar? ¡Pum! False, o sea que todos los datos están completos, perfecto, muy bien, o sea, no me falta información no tengo datos faltantes en ese sentido, como que todos los datos de la variable del sector están completos. Bueno, entonces, bueno, por eso aquí dice que para el sector de los microestablecimientos no hay ningún dato faltante. Entonces, bueno, vamos a definir como las cosas más relevantes de los datos que tenemos hasta el momento. El tamaño de la muestra, pues ya sabemos que es 33.013. Yo no sé por qué puse ahí 15, vamos a ver. Entonces, recuerde, length, ¿no? Length. En este caso, el length es, sí, 33.013, aquí está mal. Entonces, por favor, ahí arregle. Bueno, igual ahí le queda guardado en su carpetica. 33.013, ahí está. Y ese valor lo voy a guardar en un objeto que voy a llamar n minúscula, ¿no? N minúscula, recuerde, es nuestro tamaño de la muestra, 33.000. O sea que de ahora en adelante no tengo que estar escribiendo 33.000, simplemente tengo que estar escribiendo n y punto. Permítame, tomo algo antes de continuar. Bueno, muy bien. Mm, Entonces, lo primero que quiero hacer, y esto es como para que todos estemos en la misma página,
Mi propósito, de hecho, lo puedo hacer con cualquier tipo de sector, pero voy a empezar con servicios, como para ejemplificarlo. Entonces, voy a hacer inferencia sobre la proporción de microempresas de servicios. Es decir, quiero un estimado, quiero una proyección, quiero una estimación de la proporción poblacional de microestablecimientos de servicios a nivel nacional. Quiero una estimación de cuál es la tasa, cuál es la proporción, cuál es el porcentaje, como usted lo quiere decir, de microestablecimientos de servicios, de microestablecimientos de servicios. Bueno, varias cosas. Primero me toca micro, pues porque los datos que yo tengo en este momento son de compañías micro, punto. Te repito, yo con estos datos no puedo hacer estimaciones a nivel de macroempresas. ¿Por qué? Pues porque estos datos no hacen referencia a macroempresas, punto. Segundo, no tengo la información de toda la población, no tengo la información de absolutamente todos los microestablecimientos de Colombia. Tengo apenas una muestra de 33.000 datos, que es grande, o sea, es muy buena. Obviamente, entre más grande sea el tamaño de la muestra, pues es mejor en términos de precisión. O sea, voy a tener un nivel de error mucho más pequeño, lo cual es muy, muy conveniente. Em, y bueno, y aquí viene como la discusión de siempre, ¿no? Y yo creo que es una discusión muy lógica y es, si alguien quiere precisión, mayor precisión, pues usted tiene que aumentar el tamaño de la muestra. Claro, si yo quiero como que tener, y es algo, o sea, es algo intuitivo, todo esto tiene como algunas demostraciones, tiene una formulación matemática, pero intuitivamente, entre más grande sea el tamaño de la muestra, pues el nivel, la precisión de las estimaciones va a ser mayor. Claro, si yo tengo mayor información, pues voy a tener una mayor estabilidad, una mayor precisión en mis estimaciones. Entonces, a mí lo que siempre me pasa cuando hago trabajos o cuando hago consultorías y eso es que yo les digo, bueno, su nivel de error va a ser tanto, como su precisión en la estimación, cuando hagamos todo este proceso va a ser tanto. Entonces a mí me dicen, no, pero yo quiero mayor precisión. Entonces yo le tengo que decir, pues bueno, deme mayor muestra, pero involucrar mayor muestra implica más recursos de plata, ¿no? Y de tiempo. Entonces ahí uno siempre tiene que hacer un balance. Eh, ahorita en la última consultoría que estuve fue con el Ministerio de Salud haciendo la muestra maestra para la encuesta nacional de salud que se va a hacer ahorita. Y en la encuesta nacional de salud hay un módulo, bueno, además de las preguntas que trae el cuestionario, que ya son preguntas que diseñan los médicos y que hay el grupo está, el grupo temático, el grupo de médicos constaba de unos 20 médicos, cada uno especialista en problemas pues de todo tipo, ¿no? Ya sea de corazón, eh, bueno, había oncólogos, había de todos, pues. Entonces ellos ellos diseñaban el cuestionario, no sé qué, y había una parte muy importante, hay una parte muy importante de la encuesta y es que a los hogares que salen seleccionados de la muestra, eh, algunas personas del hogar, no a todos, a algunas de personas del hogar se van a hacer unas medidas de, se les van a tomar algunas muestras de sangre y algunas muestras y se les va a tomar algunas medidas antropométricas. Entonces hubo toda una discusión respecto a esto que les estoy diciendo entonces los médicos obviamente me decían, no, pero yo quiero que tener una mayor precisión en mis estimaciones, entonces fue un problema porque, bueno, eso quiere decir que tendríamos que medir, tendríamos que tomar más muestras de sangre, más medidas antropométricas, pero usted sabe que eso tiene un precio, eso vale plata, entonces eso al Estado le cuesta plata. Entonces, obviamente hay como que no puedo darles los detalles, pero
hay como un cierto límite de plata donde le dicen, hay tanta plata, si lo que le alcance con eso. Entonces, lo mismo pasa aquí. De alguna manera, como yo no tengo acceso a toda la población, no puedo hacer, me toca hacer una estimación, ¿no? Ahora, lo mismo sucede en las series de tiempo. Si en el caso de lo del petróleo, por ejemplo, pues si yo voy a hacer si yo voy a hacer una estimación de un precio, por ejemplo, pues lo mejor que yo podría hacer es tener como una serie más larga, ¿no? Entre más datos históricos tenga, pues mejor. Ahora, lo malo con las series de tiempo, o lo difícil con las series de tiempo, es que muchas series son muy volátiles. Muchas series se ven afectadas por algunos factores que uno no puede controlar, entonces tienen una variabilidad, tienen una varianza muy alta y las estimaciones a largo plazo son muy poco confiables. Entonces, digamos que ahí hay varios retos, pero digamos que el mensaje global es que entre más grande sea la serie, pues entre más información yo tenga al respecto de los precios, pues mejor. En términos logísticos, no siempre es lo mejor, ¿no? Eh, con el diseño de la muestra, esta que les digo de la encuesta nacional de salud, hubo todo también una discusión de esto de la precisión. Entonces decían como, ok, yo quiero muchísima precisión, todo el mundo quiere muchísima precisión, pero entonces eso requiere más muestra, pero más muestra en términos operativos significa, bueno, más plata, más tiempo, más personas, pero también involucra un trabajo de campo mucho mayor. Entonces, eso involucra tener una mayor cantidad de tablets, un mayor, más gente, más operadores de campo. Bueno, entonces, digamos que no está mal decir que entre más muestra mejor, pues porque pues está en toda esa parte de la plata y del operativo de campo y eso que uno no está diciendo, pero es mejor en el sentido de la información, es mejor en el sentido de la cantidad de información que me proporciona tener a mí una muestra de mayor tamaño. Bueno, entonces vamos a hacer una estimación eh, de la proporción de empresas de servicios a nivel nacional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la variable. Vamos a definir la variable. La variable va a tomar únicamente dos valores. O sea, esta es una variable binaria. Claro, usted me va a decir, no, pero Juan Camilo, ahí tiene usted tres valores. Uno si es industrial, dos comercio y tres servicios. Claro, eso es cierto, yo tengo tres categorías. Pero como yo quiero estimar la proporción de empresas de servicios, y elegí servicios porque sí, de hecho podría haber elegido cualquier otra, vamos a definir una variable en términos de lo que me interesa. Y esa variable va a ser binaria. Esa variable va a tomar dos valores, o uno o cero. Va a tomar el valor uno si la empresa es de servicios, va a tomar el valor cero si no es de servicios. Entonces, fíjese que aquí, bueno, en términos técnicos, vamos a ver un poquito el código para que usted lo entienda. Digamos que aquí en la línea 55, yo estoy definiendo la variable, como que voy a crear un objeto nuevo que lo voy a llamar X. Aquí como que la estoy embarrando un poco, pues porque el X puede ser cualquier cosa, porque no es un nombre tan significativo, pero bueno, digamos que por hoy estoy seguro que nos vamos a acordar que es X. Entonces, X para nosotros va a ser una variable binaria, o sea que asume dos valores, o 0 o 1. Y esa variable binaria va a estar relacionada intrínsecamente con el sector. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a crear la variable y mire que aquí yo pongo rep. Este rep, recuerde que quiere decir repetition, ¿no? Entonces, voy a repetir NA 33.000 veces. O sea, voy a crear un objeto que tenga 33.000 NAs. O sea, voy a crear un objeto que esté vacío 33.000 veces. Entonces, vamos a verlo. Entonces, aquí está. Recuerde que NA significa not available, ¿no? Entonces, básicamente creé un objeto vacío. Entonces, mire, esta X por dentro no tiene nada. O sea, esa X por dentro
es una X que está repleta de NAs. Y usted me va a decir, uy, pero ¿para qué yo quiero crear algo que no tiene nada por dentro? Pues porque lo voy a rellenar. Entonces, ya creé un objeto, esa X, de hecho vamos a ver qué tipo de objeto es, class X. Entonces es un objeto tipo logical. Ah, ok, claro, porque no tiene nada. Bueno, ok, está bien. Y vamos a ver la longitud, length. Ah, length X, 33.000. Ok, entonces de alguna manera, quiero rellenar ese objeto. O sea, ese objeto en este momento no tiene nada por dentro. O sea, si usted le pone el head de X, mire que no le sale nada. Y si yo le pongo el tail de X, o sea, la cola, tampoco me sale nada. O sea, por dentro no tiene nada. Ahora, ¿por qué lo hice así? Porque quiero rellenar el objeto. ¿Cómo lo voy a rellenar? Entonces, si el microestablecimiento tenía, bueno, si el microestablecimiento hace parte de servicios, si el microestablecimiento hace parte del sector de servicios, le pongo uno. Y si no es de servicios, le pongo cero. Entonces, por eso es que aquí, mire, este primer filtro, mire que aquí están los paréntesis cuadrados, ¿no? Entonces, primero eso. Vamos a hacer un filtro, por eso utilizo los paréntesis cuadrados. Vamos a hacer un filtro donde, si vale 3, por eso aparece igual, igual, pilas, igual, igual. Si el sector es igual, igual a 3, entonces mire, voy a correr solamente lo de adentro, sin los corchetes ni nada. Y mire que va a salir un montón de falsos y de verdaderos, ¿no? Un montón de falsos y de verdaderos. Entonces, si es igual a 3, pues me va a salir verdadero. O sea, si es servicios, me va a salir verdadero. Y si no, es falso. Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo? Donde es verdadero, le voy a poner un 1. Entonces, voy a ejecutar esa primera línea, la línea 56. Entonces, mire, ahora si usted visualiza el X, ah, si usted visualiza el X en la consola, mire lo que le va a pasar. Si usted visualiza el X en la consola, entonces mire que le aparecen un montón de NAs y un montón de unos. Claro, esos NAs que aparecen ahí son los que no he rellenado, pero ya sé que esos que no he rellenado los voy a rellenar con ceros, o sea, los que no son de servicio. Entonces, bueno, los voy a poner ahora. Todo lo que era NA lo voy a rellenar con ceros. Mire que aquí estoy utilizando un eh, um, igual, igual, que es el de arriba, significa que igual a 3, ¿no? Y como es un filtro, pues me toca hacerlo así con igual, igual. Estaría mal si usted simplemente pone igual. Y el que es diferente, eh, um, lo hace usted con el signo de admiración e igual, ¿no? Signo de admiración igual significa diferente. Entonces, igual, igual significa igual, o sea, como que asume el valor 3. Y, ¿cómo se dice? Signo de admiración igual significa diferente de 3. Entonces ahí, pues bueno, voy a llenar, ya creo que lo hice, sí. Ahora mire que la variable X le quedó rellena de ceros y de unos. Listo. Profe, una pregunta. Entonces, sí, eh, digamos, igual uno podría poner cualquier cosa que no fuera una NA, ¿cierto? Porque él está buscando es como el número, ¿cierto? correcto. Sí, muy, muy buena observación. Yo puse NA como por costumbre y por punto de referencia, pero claro, básicamente ahí uno puede poner casi que cualquier cosa y en últimas uno lo va a reemplazar, correcto. Eso es una muy buena observación, sí. Algo chévere de este comentario es que, y eso es algo a lo cual usted se va a enfrentar mucho durante todo su programa, y es que hay muchas maneras de hacer lo mismo, ¿no? Y me encanta que y que ustedes tengan como, o sea, no es que la forma en que yo dije que tocaba hacerlo es la única y ya, no.
digamos que el código es tan flexible y la forma de hacer las cosas es tan flexible que hay muchas maneras de lograr el mismo resultado. Y a propósito, pues como hay tantas maneras de hacer lo mismo, pues hay unas que son más eficientes que otras, ¿no? Hay unas que consumen más memoria, hay unas que son más rápidas. Bueno, entonces pues es parte del programador como tener como esa habilidad de decir, ah, bueno, ¿qué es más rápido? ¿Esto así uno por uno? ¿O ponernos a hacerlo con un for? O esto lo hubiéramos podido hacer con un for, por ejemplo. O lo hago con un if, o lo hago así con el filtro. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Listo. Entonces, en este momento tenemos una variable x que está repleta de unos y de ceros. Punto. Uno si es de servicios, cero si no. Entonces vamos a ver como un poquito de estadística descriptiva en el sentido de, vamos a ver algunas cantidades respecto a la X. O sea, no respecto al sector como tal, sino únicamente a las que constituyen los servicios. Entonces la tabla me va a quedar así. Vamos a hacer el table, no lo voy a guardar en ninguna parte. Me van a quedar 23.300 que no son de servicios, porque esas son las de cero. Y 9.600 que sí son de servicios, esas son el 1. Entonces usted me puede decir, pero ¿tocaba ponerle 0 y 1? La respuesta es no, es lo que se acostumbra. Ponerle 0 cuando no y 1 cuando sí. O que si a usted le gusta más el 2 y el 3, pues póngale 2 y 3, no hay lío. Pero digamos que en ciencia de datos y en estadística se acostumbra a hacerlo así, como 0 y 1. 0 si no tiene la característica, 1 si tiene la característica, como de forma binaria. Esa es como la costumbre. Eh, Eso tiene un par de ventajas, pero digamos que en principio usted puede poner los números que usted quiera. O sea, ese 0 en realidad no significa 0, sino significa no. Y ese 1, pues no es que sea 1, sino es un sí. Entonces, si usted el 0 lo quiere ponerle un 5, pues póngale un 5. Si quiere ponerle un 7, póngale un 7. Pero bueno, lo importante es que usted sepa qué significa cada cosa. Entonces, bueno, ahí están las cantidades absolutas, el número D. Ahora vamos a hacer las frecuencias relativas. Eso sí lo voy a guardar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Número 1, estoy dividiendo por el total de datos, pues para sacar el porcentaje, y multiplicando por 100, pues para que me queden por ciento, y estoy redondeando a 2 cifras decimales. Recuerde round, ¿no? Round. Round lo que hace es coger la cifra y si usted le pone 2 ahí como está, o 3 o 4, pues lo redondea a una cantidad de cifras decimales. Y eso lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar tab.frec. Listo. Entonces vamos a ver ese objeto. Entonces el 70% de los datos, bueno, lo dije mal, en la muestra, en la muestra, en la muestra, el 70% de los microestablecimientos no es de servicios, mientras que el 29% restante sí lo es. Sí lo es. O sea, más de la mitad de las compañías no son de servicios, no son de servicios. El 30% únicamente es de servicios. Y si usted quiere visualizarlo, yo usualmente hago eso, hago un día, claro, esto es una variable quali, entonces un diagrama de barras o una torta, usted lo puede hacer. Entonces, no voy a ir sobre, pues ya esto lo hemos hecho tantas veces que, pues bar plot, ¿no? Bar plot. Entonces, si usted le quiere cambiar el color, la etiqueta del eje Y, bueno, usted ya sabe cómo funciona eso. Entonces le va a quedar esto. Aquí está su bar plot. Listo. Siéntase libre, por favor, de cuando vaya a hacer los casos, como utilice el código, simplemente cópielo si quiere y lo adapta a su situación, o sea, como que no se ponga desde cero a hacer las cosas. Muy bien, entonces, claro, la información de la muestra me dice que el 70% de los datos, el 70% de las empresas no son de servicios, el 30% aproximadamente sí lo son. O sea que aquí viene una de las primeras cosas importantes de hoy, y es que, claro, como la idea es utilizar la muestra para estimar una cantidad poblacional, como la idea es utilizar la muestra para predecir una cantidad poblacional,
pues en este caso en el mismo año, no es una serie de tiempo, en el mismo año, pues entonces ese valor que me dio ahí lo utilizo como estimando. Entonces uno dice, la jerga, las personas dicen, ok, se estima que en la población, en toda Colombia, a nivel nacional, el 30% de los microestablecimientos en esos sectores que dijimos son de servicios. Ese es el estimado, el 30%. Un poco como cuando a uno le dicen, no sé, voy a ponerles un ejemplo un poco más común, cuando estamos en épocas de elecciones y a uno le dicen, bueno, tal compañía tomó una muestra y por vía telefónica y entonces por tal candidato va a votar el tanto por ciento y por el otro candidato el no sé cuánto por ciento, algo así. Entonces, esas cantidades las asumen como el estimado de la población. Esa es la predicción para esa cantidad en la población. Claro, como no pudieron encuestar a toda Colombia por qué candidato iban a votar, pues toman una muestra y dicen, ah, bueno, se estima que va a votar por tal candidato este porcentaje. Lo mismo aquí. Se estima que a nivel nacional, en los sectores, perdón, en los comercios que discutimos, el 30% hacen parte del sector de servicios. Muy bien. Entonces ya tenemos un estimado, pero ese estimado es apenas el estimado, es decir, la pregunta natural es, ¿cuál es el nivel de error asociado con esa estimación? Y eso es como yo creo que la parte más importante de hoy. Pues ¿por qué? Porque usted ya sabía calcular esto, o sea, como que calcular un porcentaje como que fácil, que fue lo que acabamos de hacer, y hacer un gráfico así pues fácil. Pero entonces lo que yo quiero que se lleve a casa usted hoy y como que recuerde, si no lo, o bueno, si no lo había visto, que lo aprenda y si ya lo sabía, pues que lo recuerde, es que todas esas estimaciones tienen un nivel de error. Es decir, tienen como un nivel de precisión. Entonces, mm, a mí alguien me puede decir, eh, bueno, yo quiero una estimación muy precisa o muy confiable. Entonces, lo que me hace falta es reportar, claro, ese 29% es verdaderamente representativo de la información. Es decir, el estimado solito no sirve de mucho. Pues bueno, claro, uno le da una idea, o sea, no es que no sirva de mucho, sí sirve. O sea, uno le da una idea, ah, listo, el 30% son de servicios, muy bien. Ahora, lo que necesito saber para terminar y como estar seguro del asunto es, ¿cuál es el nivel de error asociado con esta estimación? Como, ¿cuál es, sí, cuál es esa precisión asociada con esta estimación? Pues ¿por qué? Porque si yo estoy diciendo, si yo estoy estimando esta cantidad en 30% y resulta que la precisión es pichísima, pues ese 30% casi que no me sirve de nada, ¿no? Que es un poco lo que pasa con las encuestas de esas de opinión a veces que hacen unas encuestas y hacen una estimación, listo, pero primero no reportan, no le dicen a uno cuál es la precisión, ni la confiabilidad con la cual construyeron la precisión. Y segundo, pues uno no sabe cómo tomaron la muestra o como que si es a nivel nacional o como, bueno. Entonces, tenemos que ir a eso, como cuál es la precisión de esto. Entonces, esa es la pregunta que vamos a resolver ahora. Entonces, vamos a empezar. Ya tenemos la estimación puntual. La estimación puntual ya sabemos que es 30%. Ahora, claro, no se vaya a confundir con esto. Aquí yo le puse min de X. Claro, si usted tiene un montón de ceros y un montón de unos, cuando usted le saca un promedio, por eso es que a veces se codifica con 0 y con 1. Usted lo podría codificar con 5 y con 7 si usted quiere. Pero algo bonito de codificarlo con 0 y con 1 es que cuando usted le calcula el promedio, o sea, cuando usted suma todos esos ceros y cuando usted suma todos esos unos y lo divide por el total de datos, como a los ceros son los que no tienen la característica y los unos son las que sí,
pues en últimas, cuando usted calcula el promedio, le va a dar el mismo porcentaje que ya nos había dado antes. Entonces, aquí está, mírelo, 0.2928. O sea, un promedio de ceros y de unos es el porcentaje, por decirlo de alguna manera, que ya teníamos antes. Y a eso, esa estimación la voy a guardar yo en un objeto que se llama theta.hat. En estadística y en ciencia de datos se utiliza el punto hat, o sea, como eh, hat es un sombrerito, ¿no? Entonces, los estimados se simbolizan con un sombrerito. Entonces, por eso es que yo le puse ahí theta.hat. Ese theta es el parámetro, es la proporción poblacional que estoy estimando. Entonces, el hat es simplemente como una costumbre de decir que esto es un estimado. Si usted en lugar de theta hat quiere ponerle theta.estimado, pues mejor, o lo que usted quiera. Como theta proyectado o theta, bueno, le voy a poner theta hat. El hat hace referencia a que es un estimado. Bueno, entonces ahí está 29%, vamos a ver si estoy en lo cierto. 29.2824, perfecto. Por eso ahí dice que esa es la estimación puntual de la proporción de microestablecimientos de servicios. Bueno, muy bien. Entonces, aquí viene la parte fundamental. Y es la siguiente. Y es que cuando usted quiere cuantificar la precisión de un estimado, básicamente usted lo que tiene que reportar es un margen de error. Básicamente lo que usted tiene que reportar es un margen de error. Ese margen de error depende de va a depender de dos cosas básicas, bueno, de tres cosas básicamente. El margen de error de su estimación va a depender de tres cosas básicamente. Primero, del tamaño de la muestra. Claro, es natural que el margen de error de una estimación dependa de cuántos datos usted tenga, es como lo lógico. Obviamente, entre más grande sea el tamaño de la muestra, usted esperaría que el margen de error disminuya, pues obvio, entre más información, pues menos error. Segundo, tiene que depender de una confiabilidad. Tiene que depender de una confiabilidad. ¿Por qué? Usted me puede decir, claro, yo quiero una confiabilidad del 100%. Y yo le digo, pues sí, pues todos queremos una confiabilidad del 100%. Lo que pasa es que la única manera de tener una confiabilidad del 100% es haciendo un censo. Es decir, es como teniendo la información absolutamente de todo, lo cual es imposible. Es como con lo de los precios del petróleo. O sea, como que yo no tengo acceso a todos los factores relacionados con el precio, que son infinitos. Lo mismo aquí. Pues yo no tengo precisamente, pues si yo tuviera acceso a a todos los microestablecimientos de Colombia con esas características y tuviera como el personal humano y como la plata y como el tiempo para hacerlo, pues nada, no tengo, pues ahí sí ya tengo un 100% de confiabilidad en caso de que no la haya embarrado registrando los datos, en caso de que no se haya perdido información. Entonces, pues en ese caso, pues la confiabilidad es del 100%. Pero pues no es el caso porque tenemos una muestra. Entonces, cuando uno tiene una muestra y uno quiere hacer como una estimación, una proyección, pues a uno le toca decir, pues dado que no tengo una confiabilidad del 100%, pues porque no puedo, es imposible, pues me toca elegir una confiabilidad. Entonces, en estadística, usualmente las proyecciones se hacen, los márgenes de error se calculan con confiabilidades del 90%, del 95% o del 99%. Cualquiera de esos tres niveles de confiabilidad se utilizan. Del 100% nunca, pues porque no se puede. Usualmente lo más usado es del 95%. Es del 95%. Ahora, todo eso depende de, todo eso depende del área. En las ciencias sociales, en la economía, en las finanzas y eso, el 95% es lo más usado, pero pues la verdad sea dicha, todo depende, ¿no? Los, los que se dedican a cosas relacionadas con la física, por ejemplo, o con las ciencias de la salud y de esas cosas, utilizan un 99.999999% de confiabilidad. Ellos tienen que estar 100% seguros de casi que, no, o sea, el 100% es imposible, ¿no?
Entonces lo que ellos hacen es hacer el 99999 porque las cifras con las que ellos trabajan son muy importantes pues para la salud o para las ciencias exactas. Entonces, obviamente, obviamente trabajar con una confiabilidad tan grande tiene sus consecuencias, ¿no? En inglés esa expresión, esa fue una de las que me aprendí recién llegué allá a California, era there is no free lunch. Es como que, claro, si usted quiere una confiabilidad grande, tiene que pagar el precio. O sea, como que no hay nada gratis en la vida, ¿no? Y el precio que uno paga cuando uno utiliza una confiabilidad muy grande es un margen de error más grande. Y usted va a decir como, uy, ¿cómo así que una confiabilidad mayor tiene un margen de error mayor? Claro, ahorita enseguida cuando hagamos los cálculos usted se va a dar cuenta. Entonces, usualmente uno utiliza el 95% de confiabilidad, 95% de confiabilidad. Y la tercera cosa de la que depende el margen de error es el estimado. Entonces, claro, la magnitud de la estimación de alguna manera tiene que estar involucrado en el margen de error. Entonces, bueno, son las y 45. Hagamos algo. Tomémonos de aquí hasta las 8:05, 20 minutos es suficiente. Y les doy la fórmula del margen de error para que podamos hacer el cálculo. Y continuamos con el resto del caso. Entonces, bueno, en este momento voy a dejar de compartir pantalla. Veámonos 8:05. A las 8:05 en punto ya estoy arrancando con la fórmula del margen de error. Es para que no me quede cortada la clase. Ya nos vemos. Ok. Voy a compartir pantalla otra vez. Entonces estábamos hablando de los márgenes de error. Entonces, ya tengo la estimación, nos da el 30%. Entonces, para calcular el nivel de error de alguna manera o el margen de error, la precisión de la estimación, pues necesito hacer este cálculo, el del margen de error. Y decíamos que el margen de error está compuesto por tres cosas. El tamaño de la muestra depende de tres cosas. El tamaño de la muestra, la confiabilidad, que decíamos usualmente se utiliza el 95% de confiabilidad, y el estimado. Entonces aquí viene como la parte un poco técnica, ojalá no se aburran de esto. Voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible y es cuál es la fórmula del margen de error. Una vez usted como que entiende la mecánica, como que ya el resto básicamente usted lo hace por inercia, como dicen. Entonces vamos a discutir un poco esto. Bueno, obviamente estos apuntes le quedan ahí guardados, yo se los subo ahí a su carpeta. Entonces, cuando usted vaya a calcular, cuando usted está trabajando con proporciones, entonces, en este caso estamos trabajando con proporciones, ¿no? Proporción de compañías de servicios, o bueno, tasas, si usted quiere. Cuando usted está trabajando con proporciones, el margen de error, usted tiene que hacer como una cuenta, tiene que hacer como un cálculo. Es un cálculo muy sencillo, pero quiero darle como una pequeña explicación de dónde sale. Entonces, el margen de error usualmente se simboliza así con las letras ME, entonces de margen de error, obvio, ME. Y el cálculo es el siguiente. Lo que usted tiene que hacer es coger, bueno, voy a escribirlo aquí básicamente, voy a escribir la fórmula, ya le explico como la simbología. Voy a escribir aquí Z1 menos alfa medios. Esta es como la confiabilidad, de alguna forma, y aquí tengo que escribir esto. Entonces aquí tengo que escribir el estimado por 1 menos el estimado. Esto es una raíz cuadrada. Uf, esto quedó horrible, pero lo voy a volver a escribir para que se vea un poco mejor. Esto es una raíz cuadrada, aunque no parezca. La voy a volver a escribir. Bueno, creo que me quedó igual de torcida. Entonces aquí me quedó el estimado por 1 menos el estimado y todo dividido el tamaño de la muestra. Entonces mire que aquí el margen de error, esta es la fórmula pues, esta es la fórmula que usted tiene que usar para calcular el margen de error.
Y esta fórmula únicamente le sirve cuando usted está trabajando con proporciones. Si está trabajando con otra cosa, se utiliza otra fórmula. Entonces, bueno, depende del margen depende del tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra ya lo tenemos, ¿no? El tamaño de la muestra nos dio, ¿cuánto nos dio el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra nos dio 33.013. 33.013. Listo, el tamaño de la muestra ya lo tenemos. Check. El estimado ya lo tenemos. El estimado nos dio 0.2928. 0.2928. 0.2928. Listo, entonces, check, ya lo tengo. La única cosa que me hace falta es esta partecita que involucra la confiabilidad. Entonces, para calcular el margen de error, no le voy a hacer toda la demostración ni de dónde, ni los despejes, pues para que usted, digamos, sepa de dónde salió cada cosa, pero sí le voy a mencionar como la idea general. Entonces, el margen de error adquiere como esta forma gracias a un resultado muy importante en matemáticas que se llama el teorema del límite central. El teorema del límite central es como el santo grial para los estadísticos. Entonces, es muy importante, eh, porque básicamente dice que no importa en qué parte del universo esté usted, no importa en qué momento de la historia usted esté, no importa qué variable esté trabajando, al final del cuentas, el margen de error va a depender de una distribución normal. Y hay una demostración y esto se ha comprobado con simulación y esto, digamos, es así. O sea, como que el hombre, el ser humano, ya sabe que cuando usted hace estimaciones de un promedio y de una proporción, el estimado, bueno, y de muchas otras cosas más, el estimado depende de la distribución normal. Y de alguna manera, esa es la razón, esta flecha me quedó horrible. De alguna manera, la razón por la cual eso sucede, pues no es tan loca, pero pues no voy a hacer como la disertación de la demostración de eso. Lo que sí le voy a decir es que esa es la razón por la cual muchos modelos econométricos y muchos modelos de series de tiempo utilizan la distribución normal como punto de referencia. ¿Por qué? Pues porque como al final usted va a tener que calcular márgenes de error, la distribución normal por excelencia es como la distribución como típica para hacer esos cálculos. Entonces, bueno, esta Z hace referencia a la distribución normal. Ese Z hace referencia a la distribución normal estándar. Distribución normal estándar. Esa distribución normal estándar es la distribución gaussiana, ¿no? Estoy seguro que usted la ha visto antes. Es la distribución normal que tiene, como esta forma, la campana de Gauss. Ay, pero que obviamente a mí jamás me va a quedar así de bien. Pero bueno, en el tablero me queda mucho mejor. Bueno, listo. Entonces la distribución normal estándar es la misma campana de Gauss. Y se llama estándar, se llama estándar, de hecho, déjeme le escribo aquí. Se llama, la distribución normal es la misma campana de Gauss, ese Gauss se lo voy a escribir aquí debajo. Y la distribución normal estándar siempre se llama estándar porque la media, o sea, mu, la media es cero, o sea, el puntico más alto de la campana es cero. Y la desviación estándar, es más, se lo voy a escribir en términos de cómo aparece en R de una vez, para que usted no se confunda después. No le voy a usar la notación griega porque no quiero confundirlo. Entonces, la media es cero, o sea que en R usted va a tener que escribir min igual a cero, y la desviación estándar, el standard deviation, va a ser igual a 1. Esa es la distribución normal estándar. Recuerde que la desviación estándar le dice a usted qué tan aplanada o qué tan apuntada es la curva. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir este 1 menos alfa medios?
Entonces, mire, cuando usted haga un cálculo de estos, em, básicamente, aunque no le estoy diciendo la demostración y de dónde sale cada cosa, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, es por dentro de la distribución normal, usted se tiene que asegurar que esté el 95% de la información. Usted se tiene que asegurar que el 95% de los datos estén aquí por dentro. Aquí está 95%, o sea que toda esta área bajo la curva, obviamente estos cálculos los va a hacer R por usted. Conceptualmente este es el dibujito que yo necesito que usted tenga en la cabeza. Toda esta área bajo la curva es el 95%. Lo que quiere decir que, lo que quiere decir que, pues hay una parte de la información que usted no tiene, hay una parte del censo que usted nunca hizo. Entonces, esa parte del censo puede llevar a errores ya sea por defecto como por exceso. O sea que esos errores que usted no conoce, que usted desconoce, hacen referencia a, pues obviamente, si el 95% está en el centro, que es lo que usted conoce, pues el restante no lo conoce, lo que usted le resta es el 2.5%, que puede ser por exceso, o el 2.5% que puede ser por defecto. Entonces, ese 5% restante, que es el que usted, digamos, tiene que aguantarse, es el sapo que usted se tiene que pasar porque no hizo el censo, es el precio que usted paga por el error. Entonces, básicamente, lo que a usted le interesa, y esta es la parte clave aquí, pilas, lo que a usted le interesa es conocer este valor y este valor. ¿Cuál es el valor que acumula un porcentaje de área dado en una distribución normal? Y eso lo va a hacer R por usted. Ese valor es 1.96. O sea que el valor de la izquierda, claro, mire que 0 está en la mitad, ¿no? O sea que aquí está el menos 1.96. O sea que básicamente, siempre que usted trabaje al 95%, el Z, este que está aquí, es el Z1 menos alfa medios. Entonces no se enrede con lo del 1 menos alfa medios. Pues obvio, si, si alfa, si alfa es el 5%, que obviamente es el error de alguna forma que usted no alcanza a observar, si alfa es el 5%, pues 1 menos alfa medios es el 97.5. Y usted me va a decir, uy, ¿cómo así 97.5? Pues claro, si usted coge el 95 y le suma el 2.5 de la cola anterior, pues básicamente le da 97.5. O sea que este 1.96 básicamente es el percentil 1 menos alfa medios, que en nuestro caso sería el percentil 97.5. O sea que en nuestro caso, el Z1 menos alfa medios básicamente es 1.96. Y usted me va a decir, Juan Camilo, ¿usted cómo sabía que eso era 1.96? Y pues la verdad es que yo ya he hecho el cálculo tantas veces que ya me lo sé de memoria, pero mire que aquí está la función. En R, la función QNorm, aquí se lo pongo, este percentil usted lo calcula con la rutina Q de quantile y norm de normal. QNorm. Q de quantile y norm de normal. Entonces mire lo que uno le dice a R. Uno le dice, bueno, voy a construir el margen de error. Y como voy a construir el margen de error, necesito el percentil 97.5. Y la razón por la cual necesito el percentil 97.5 es porque tengo 95% en la mitad, 2.5 en los extremos. O sea que en ese valor estoy acumulando el 95% de la información, 97.5. Y mire que no escribí nada más. Si usted quiere asegurarse que todo esté en orden, pues usted puede escribir min igual a 1, perdón, min igual a 0 y desviación estándar igual a 1, como para estar seguro que lo está haciendo bien. Por defecto, esos son los valores que utiliza el programa. Entonces lo voy a correr, mire que le da el 1.96. Pues yo escribí, pues ahí dice 1.95, 99, pues 1.96.
ese es el valor de Z. Ahí está. Ese es el valor de Z. O sea que el margen de error, mire, el margen de error aquí yo ya lo tengo. El margen de error es el Z, que ya lo acabamos de calcular, o sea, el que dice 1,96, 1,96, listo. ¿Qué más sigue? Z por la raíz cuadrada de, entonces, por raíz cuadrada entonces mire, square root, ahí está, de teta por 1 menos teta, por 1 menos teta, dividido n. Entonces mire, dividido n, ahí está. Entonces, un par de cositas que tenemos que reflexionar acerca de la fórmula. Primera cosa, observe que el n, ese n está en el denominador. Está en el denominador. Entonces, como está en el denominador, ¿qué pasa si yo aumento el tamaño de la muestra? Pues el margen de error disminuye, porque pues esa n está dividiendo. Entonces, cuando yo divido entre un número más grande, pues el margen de error disminuye. Punto. Ahí está el asunto. Eh, um, ¿Qué más? Mire que el Z, y aquí es cuando y aquí es cuando viene la parte que yo le decía de la confiabilidad. ¿Qué pasa si yo del 95% de confiabilidad me paso al 90%? Supongamos que en lugar del 95%, yo utilizo el 90%. O sea que en la mitad me queda, o en lugar de 95, pues me queda el 90. O sea que en las colas, pues ya voy a tener, pues ya no 2,5 y 2,5, voy a tener 5 y 5, ¿no? Pues porque tengo 90 en la mitad, o sea que en las colas voy a tener 10. Lo que quiere decir que el percentil que me interesa ya no es el 97,5. El percentil que me interesa es el percentil 95. Entonces vamos a calcular el percentil 95 aquí. Simplemente voy a copiarlo, voy a ponerle aquí QNorm de, entonces recuerde, 10% en la, perdón, 90% en la mitad, 5% en cada cola, lo que quiere decir que ahora ya no necesito el percentil 97,5, necesito el percentil 95. ¿Por qué? Pues porque 90 más 5 me da 95. Y mire que ese percentil, o sea, ese Z disminuye, ya me da es 1,64, ya no 1,96, sino 1,94. O sea que si yo disminuyo la confiabilidad, si yo disminuyo la confiabilidad, el margen de error va a volverse más pequeño, pues porque estoy multiplicando por un número más pequeño. Si yo aumento la confiabilidad, el margen de error eh, se vuelve más grande, se vuelve más grande. Pues porque claro, ya no me daría 1,64, me daría 1,96, por lo tanto, pues estaría multiplicando por un valor más grande. O sea, el margen de error se incrementa. A mayor confiabilidad, mayor margen de error. Porque claro, usted está cubriendo más valores. Entre mayor sea el tamaño de la muestra, menor es el margen de error. Entonces, cuando, digamos, de alguna manera yo estoy en algún trabajo, en alguna cosa así, y me dicen, bueno, yo quiero que el margen de error sea pequeño. Entonces yo les digo, pues usted tiene dos opciones. Opción número uno, y que es la opción más, digamos, más, digamos, ortodoxa, es, pues tomemos un tamaño de la muestra más grande. O sea, entrevistemos más personas o recolectemos más información o bueno, entonces me van a decir, no, no tenemos plata, no tenemos tiempo, pues lo que hay es lo que hay. Bueno, entonces la otra opción es, bueno, si quiere un margen de error más pequeño, pues disminuya su confiabilidad. Disminuir su confiabilidad quiere decir que su certeza va a ser menor, ¿no? Porque entonces sus resultados usted los va a reportar con una confiabilidad más pequeña. Entonces, haciendo el cálculo en este caso, le da que el margen, voy a hacer el cálculo. Si usted está en el lugar correcto, le debe dar que el cálculo es un margen de error de 0,004, 0,0049, o sea, 0,5%, 0,5%. O sea que se estima, mire cómo se interpreta eso, se estima
se estima que en la población el 29% de las compañías, 29.28 de las compañías es de servicios, con un margen de error del 0.5%, trabajando con una confiabilidad del 95%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted hizo la estimación, este es el dibujito, cuando usted hizo la estimación aquí le da el 29.24%. Listo. Con un margen de error del 90, con un margen 5%, del 0.5%. ¿Qué quiere decir? Que esta estimación tiene un desfase de 0.5% para adelante o 0.05% para atrás. O sea, usted, su rango de valores probables al 95% de confiabilidad, obviamente, su rango de posibles valores probables al 95% de confiabilidad, usted los obtiene restando el 0.5%, que es el margen de error, y sumando el 0.5%, pues que es el margen de error. A eso fue lo que se le llamó el intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es solamente la estimación sumándole y restándole el margen de error. Sumándole y restándole el margen de error. Es decir, ese margen de error, lo que a usted le dice es como un rango de valores alrededor del cual se espera se encuentre la estimación con una probabilidad. Bueno, con una confiabilidad, de hecho. Con una confiabilidad del 95%. ¿Por qué el 95? Pues porque yo elegí un 95 de confiabilidad. ¿Podría 90%? Claro. Entonces, pero el intervalo le va a dar más chiquito, pero menos confiable. Ah, que yo quiero una confiabilidad mayor del 99%. Claro, le va a dar un intervalo más grande. O sea, menos preciso, pero más confiable. O sea, un intervalo entre más pequeño es más preciso, pero menos confiable, ¿no? Un intervalo entre más grande es mucho más confiable, pero menos preciso. Claro, porque está recorriendo una cantidad de valores mucho más grande, ¿no? Es menos preciso porque está recorriendo, o sea, es mucho más largo, es mucho más amplio, entonces es menos preciso. Entre más amplio sea un intervalo es porque es menos preciso, porque está recorriendo muchos más valores, pero más confiable. Porque como estoy recorriendo más valores, pues tengo más chance de pegarle al valor que es. Perdón. Un segundo. Perdón, casi. Voy a tomar algo de agua. Perdón, creo que se me fue algo por el camino viejo. Bueno, entonces, después de este ahogamiento, decíamos que entre más amplio, menos precisión, mayor confiabilidad. Entre menos amplio, menos confiabilidad, mayor precisión. Entonces, en este caso, el intervalo de confianza, me da, pues, ¿qué hago? Cojo la estimación, le resto y le sumo el margen de error. Entonces, en este caso, bueno, no lo había corrido. Bueno, y si usted quiere multiplicar por 100 para que todo le den porcentaje, pues perfecto. Con una confiabilidad del 95%, se concluye que la proporción de compañías de servicios de los microestablecimientos en los sectores del comercio que da la información se encuentra entre 28.79 y 29.77%. Uno usualmente, si usted quiere, pues a mí me gusta reportar el intervalo de confianza, la verdad.
Pero si usted quiere, puede reportar la estimación y el margen de error. Lo que pasa es que las personas a veces no entienden qué es el margen de error. Entonces, cuando uno le dicen, por este candidato va a votar el 20%, o sea, esa es la estimación puntual, con un margen de error del 5%. Entonces, a veces las personas les cuesta entender qué quiere decir ese 5%. Ese 5% quiere decir que con una confiabilidad del, bueno, 95%, si lo hicieron ese cálculo con el 95%, la proporción de personas que va a votar por ese candidato está entre 15 y 25%, entre 15 y 25. Entonces, uno siempre reporta el margen de error, uno siempre reporta el margen de error. Usualmente en las encuestas de opinión, usualmente en las estimaciones con las que uno trabaja, usualmente uno calcula el tamaño de la muestra de forma que el margen de error no supere el 3% o el 5%. O sea, como que la regla general en la norma estadística del DANE es como en las encuestas de opinión entre 3 y 5% es o sea, un margen de error del 5% y es una cosa bravísima, pues, ya es demasiado. Es como algo muy exagerado. Entonces, pues, siempre reporta el margen de error. Y si usted quiere reportarlo en lugar de decir margen de error, quiere decir el nivel de confianza, el intervalo de confianza, pues mejor, como usted prefiera, como usted prefiera. Entonces, usualmente la fórmula que ponen y que muy seguramente usted había visto antes, es esta, ¿no? A uno le escriben así, el intervalo de confianza para la proporción, la estimación más o menos, pues porque usted sabe que tiene que restar y sumar y restar, más o menos el margen de error. ¿Y cuál es el margen de error? Pues el Z, ya sabe usted, Z1 menos alfa medios, porque esto depende de la confiabilidad, multiplicado por la raíz cuadrada de teta gorrito por 1 menos teta gorrito sobre n. Y listo. Entonces, aquí viene como una partecita importante y es, mire, este margen de error, usted aquí tiene la fórmula, ¿no? Entonces, usted tiene su margen de error acá. Entonces, lo que a veces sucede es que a uno le dicen, bueno, antes de hacer cualquier investigación o cuando uno está en algún trabajo, lo que sea, lo que usualmente a mí me dicen, mire, es yo quiero un margen de error del 3%. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que yo hago es, bueno, si usted quiere un margen de error del 3%, entonces yo igualo esta cantidad yo la igualo a 0.03 y de ahí yo le digo, bueno, dígame qué confiabilidad quiere. Entonces, usualmente lo que siempre dicen es 95%. Usualmente la confiabilidad es del 95%. O sea que el alfa es del 5%. O sea que el Z, pues yo lo tengo. Entonces lo que hago es despejar el N. De ahí yo despejo el N. Pues para saber cuál es el tamaño de muestra que yo debería tomar para, para satisfacer el margen de error que ellos me dicen. Entonces, si yo quiero un margen de error del 3%, ok, yo igualo esta ecuación a 0.3, culo el Z, el N no lo tengo. Obviamente, bueno, aquí con el teta hay varias opciones. Pues el teta, si usted no lo tiene, pues muy seguro no lo va a tener. Y usted no tiene información al respecto de la característica que está estudiando, pues usted lo iguala a 0.5. O sea, como que la mitad sí lo tuviera y la otra mitad no lo tuviera. Y de ahí despeja el N. En particular, con la encuesta nacional de salud, por ejemplo, que es como el trabajo más reciente que he hecho así en consultoría, es los porcentajes, las prevalencias de las enfermedades son valores muy chiquitos. O sea que cuando uno despejaba de esa fórmula el N, le daban valores demasiado grandes. Entonces, eso implicaba que para poder encontrar personas con la enfermedad que uno está estudiando, pues tiene que uno entrevistar a un montón de personas. No es como, no sé, la gripa, que es común. Entonces, como que
como la gripa es tan común, entonces como que la cantidad de personas que hay que entrevistar para poder observar esa enfermedad es más poquita, pues. Es como con esas cosas raras. Bueno, listo. Entonces, esa es la primera fórmula que les quería decir. Y si usted ya entiende esa fórmula, pues básicamente, si usted se da cuenta, es una suma y una multiplicación. Em, Cuando usted va a hacer predicciones, cuando usted va a hacer estimaciones sobre promedios, cuando usted ya está, en lugar de trabajando con proporciones, cuando usted está trabajando con promedios, como promedio de las ganancias, o como promedio de los activos, o como, bueno, promedio de lo que usted quiera, cuando usted está con promedios, el intervalo de confianza es el siguiente. Lo voy a escribir de una vez la fórmula para que la podamos aplicar en nuestro caso y ya usted esté listo para hacer el caso número 2. El intervalo de confianza, cuando usted está trabajando con promedios, pues ya esta fórmula, la fórmula anterior ya no le sirve, ¿no? Tiene que ser una fórmula. El intervalo de confianza es muy parecido, pero pues hay unos pequeños cambios. Entonces, el intervalo de confianza cuando usted está haciendo los promedios es cuando usted está estimando un promedio de una población, no sé, ganancias promedio, activos promedio, pérdidas promedio, bueno, alguna cosa así. Usted coge el promedio de la muestra, que yo lo represento con X barra, este es el promedio de la muestra, más o menos, ya usted sabe por qué más o menos, o sea, le tengo que sumar y restar el margen de error, y el margen de error nuevamente se basa en la distribución Z, ya usted sabe qué quiere decir eso. Y aquí viene la parte importante. Y la parte importante es que eh, usted va a coger raíz, usted va a poner raíz cuadrada de, y aquí viene el cambio. El cambio es que en lugar de teta gorrito por 1, teta por 1 menos teta gorrito, usted tiene que poner la varianza de los datos y dividido n. Entonces, aquí el X barra es el promedio muestral. Promedio muestral. Eso usted lo conoce. Y el S cuadrado es la varianza muestral. Esa también la conoce. Nosotros aprendimos a calcularla. Varianza muestral. O sea que eh, todo esto que aparece aquí, todo esto que aparece, toda esta expresión después del más y del menos, que me quedó torcidísimo esto, todo lo que aparece aquí en esta expresión es el margen de error. Entonces, cuando usted estime, cuando usted pronostique un medio, cuando usted haga una proyección de un promedio, ese margen de error usted lo calcula de esta forma. Entonces, este X barra va a ser la estimación. Este X barra, ese promedio muestral, la estimación en la población, se le llama estimación puntual. Y aquí está el margen de error. Ahora, no se deje engañar. Recuerde que cuando usted le saca la raíz a alguna cantidad al cuadrado, o sea, si usted la raíz a s cuadrado sobre n, esto es lo mismo que la raíz de n abajo. Y pues bueno, si usted tiene una cantidad al cuadrado y le saca la raíz, pues le queda la cantidad sin el cuadrado. Recuerde que esa s se le denomina desviación estándar, ¿no? Entonces, son dos formas de decir lo mismo. O usted coge la varianza sobre n y al resultado le saca la raíz, o usted coge desviación estándar, que es ya con la raíz sacada, y lo divide entre raíz de n. Entonces, básicamente, cuando usted va a pronosticar, cuando usted va a pronosticar un promedio, pues el cuento es el mismo. O sea, el cuento es, bueno, ya en lugar de una proporción, lo que tiene que calcular es un promedio. Aquí, como el promedio, pues lo de siempre, ¿no? Recuerde que un promedio, recuerde que un promedio
la estima medio simplemente es pues 1 sobre n por la sumatoria de los datos, ¿no? 1 sobre n sobre la sumatoria de los datos, que en R usted lo hace con la función min. Y la varianza de los datos, la varianza de los que, la fórmula que habíamos dicho que era 1 sobre n menos 1, sumatoria de xi menos x barra, todo al cuadrado, y hicimos una discusión de que por qué el cuadrado, de que por qué la suma, que no sé qué. Todo eso, pues usted lo hace con la función bar, ¿no? Y si que usted quiere la desviación, que es simplemente la raíz, pues usted lo puede hacer con la función SD, Standard Deviation. Y la interpretación es la misma. Población, que el promedio es tanto, el promedio de las ganancias es tanto, con un margen de error de, bueno, lo que dé. Ah, ¿que cómo hago? Pues eso depende de, ese margen de error depende de la variabilidad de los datos, depende del tamaño de la muestra. Algo muy bonito, nuevamente, mire que el tamaño de la muestra me quedó en el denominador. O sea que, como el tamaño de muestra le quedó en el... Entonces, al aumentar el tamaño de la muestra, se disminuye el tamaño del margen de error. Y si usted aumenta la confiabilidad, pues está aumentando el margen de error, aumenta la confiabilidad, aumenta el margen de error, disminuye la precisión. Y si usted disminuye la confiabilidad, disminuye el margen de error, pero aumenta la precisión. Entonces es el mismo trade-off. Entonces, en este ejemplo de los microestablecimientos, yo propongo hacer la inferencia sobre la media, o sea, sobre el promedio de los ingresos de las microempresas, pues. Esa variable es P958. ¿Cómo sabía yo que era la variable P958? Pues porque me fui al manual del DANE, descargué el manual y, y leí, pues. Entonces, esa variable que está aquí, ingresos, entonces mire, es la P958, son los ingresos de los microestablecimientos. Aquí están, los ingresos de todos los microestablecimientos. Listo. Entonces, cuando usted, aquí están en pesos, esto es pesos, no están en millones ni nada de eso. Entonces, creo que no hay datos faltantes. Sí, no hay datos faltantes. Aquí estoy definiendo lo mismo de siempre, ¿no? Ah, bueno, aquí simplemente quise hacer la inferencia sobre los ingresos de los de servicios, solamente servicios. Usted en su caso número 2 va a tener que hacer lo mismo, pero para hombres y para mujeres. O sea, usted tiene clientes hombres y clientes mujeres. O sea, que va a tener que hacer los intervalos de confianza para hombres y como para mujeres y ver si hay una diferencia significativa entre los ingresos de por género. Cuando le da el caso se darán cuenta. Entonces, este filtro lo que hace, y usted va a tener que hacer exactamente lo mismo en su caso de estudio número 2, lo que hace, bueno, ya tengo los ingresos de todos, mire, ya tengo los ingresos de todos los microestablecimientos, es más, le pongo aquí length de ingresos son 33.013 ingresos, pero como yo quiero únicamente el estimado, la proyección para los de servicios, hago este filtro adicional. O sea que mi tamaño de muestra va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque como me voy a enfocar únicamente en los ingresos de servicios, pues la de compañías de servicios es diferente, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, aquí están los ingresos y el tamaño de muestra lo actualizo. O sea que en total tengo 9.967 observaciones. Y bueno, ya con esto, honestamente, si usted ya tiene la X, o sea, si usted ya tiene los datos, si usted ya tiene la X, si usted ya tiene la X, si usted ya tiene los datos y si usted ya tiene el tamaño de la muestra, todo. ¿Por qué? Porque usted necesita la estimación puntual. Ah, pues, ¿qué tiene que hacer? Ah, pues, el promedio de la X. Usted necesita la varianza. Entonces, ¿qué necesita? Pues la varianza de la X.
Ah, necesito la N, pues ya la tiene la N, 9000. ¿Qué me falta? El Z. Ah, pues el Z, pues ya usted sabe cómo con la distribución normal estándar. Entonces, que es básicamente, pues todo eso ya está hecho aquí, solamente que ya son las y 45 y no lo tenemos, no tenemos mucho tiempo para verlo, pero es la parte que está acá. Entonces, mire, aquí está el Z, que nuevamente me da 1.96 porque la confiabilidad no la cambié. Como la confiabilidad no la cambié, pues el Z no va a cambiar, porque el Z siempre es con una distribución Z, ¿no? Normal, estándar, normal, o sea, eso siempre es así. Lo que yo le decía, el teorema del límite central le dice, no importa en qué lugar del universo esté usted, no importa cuándo ni dónde, eh, el margen de error de una proporción y de un promedio se calcula siempre con una distribución normal estándar, punto. Eso ya los matemáticos lo han demostrado, hay simulaciones infinitas. Y entonces, cuando usted, mire, aquí lo hice, el X barra. El X barra, aquí está hechecito, me da de 6 millones, 6.700.000. Entonces, se estima que en toda la población, el ingreso de todos los microestablecimientos de servicios es de 6.700.000. Ahora, aquí está la desviación estándar, la S, la S que yo le mencionaba hace un segundo, el SD, Standard Deviation. ¿Que cómo lo saqué? Pues con las X, con los datos. Y aquí está el margen de error. El margen de error me dio de 231.000 pesos. 231.000 pesos. Obvio, si yo estoy trabajando con tasas, el margen de error está dado en puntos porcentuales. Si yo estoy trabajando con, digamos, promedios, en este caso, si las unidades son pesos, pues el margen de error está dado en pesos, ¿no? Entonces, el margen de error al hacer la operación me da de 231.000 pesos, lo que quiere decir que se estima en la población que todos los microestablecimientos en ese momento del tiempo era de 6.700.000 con un margen de error de 231.000. Ah, ¿qué quiere decir el 231? Pues que el intervalo de confianza, usted resta y suma el margen de error, le da de 6.500.000 a 7.008.000. Entonces, con una, ¿cómo sería como la interpretación final? Pues con una confiabilidad del 95%, pues porque yo el margen de error lo trabajé con al 1.96, se concluye que el ingreso medio de los microestablecimientos de servicios se encuentra entre 6.545.000 y 7.008.000. Entonces, ese es mi estimado, esa es mi proyección. Listo. Entonces, cuando usted haga el caso número 2, lo único que tiene que hacer es apoyarse en este script, ¿no? No se ponga a inventarse nada nuevo, simplemente calcule los márgenes de error para hombres, calcule los márgenes de error para mujeres y hace las interpretaciones. Listo, no tiene que hacer nada más. Bueno, 8:48, yo con esto termino la sesión por hoy. Bueno, aquí hay más ejemplos por si usted los quiere ver, pero es lo mismo. Si usted tiene alguna pregunta al respecto, pues mañana voy a darles unos minuticos al principio de la clase para arrancar con unas preguntas de algún caso o lo que sea. Con esto terminamos por hoy la parte de proyecciones, de estimaciones en datos de poblaciones, digamos, estáticas, o sea, que no son series de tiempo ni nada de eso, que es como la pregunta que surgió y me pareció muy pertinente. Mañana es nuestra última clase. Mañana voy a trabajar algún tema de regresión. Vamos a trabajar como para que no lleguen en ceros a, pues muy seguramente se acordarán de algunas cositas, pero pues creo que es mejor como para que no lleguen en ceros a su curso de econometría ni a su curso de tópicos avanzados de finanzas, learning. Entonces como que es bueno tener esa parte de la regresión bien clara. Y listo, ya el caso número 2 está ahí subidito. A propósito, bueno, algo que me dejó pensando un poco, voy a apagar la grabación en este